51. Los cambios han comenzado. 02. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando salimos del edificio principal del cubo, marcando el final de otro intenso día de clases. El aire fresco de la tarde contrastaba agradablemente con el aula abarrotada, llena de textos y discusiones académicas. Nayun, Jeona y yo caminábamos juntas por el sendero pavimentado que serpenteaba a través del vasto campus. La luz dorada del atardecer dibujaba largas sombras en el suelo, mientras otros cadetes nos seguían en pequeños grupos, charlando sobre las actividades del día o simplemente disfrutando de un momento de descanso. Nayun, siempre llena de energía, estiró los brazos sobre su cabeza, dejando escapar un suspiro exagerado. Por fin se acabó. Si hubiera tenido que pasar un minuto más en esa habitación, creo que me habría estallado la cabeza. Jeona, como siempre, mantuvo una postura impecable mientras caminaba y una mirada firme aún estaba en su rostro. Si hubieras prestado más atención en las clases teóricas, no habrías estado tan ansioso. Al escuchar las palabras de Jeona, Nayun claramente no las aceptó y resopló: «Ay, por favor. La teoría solo sirve hasta cierto punto. Al final, lo que importa es la práctica. Solo es así hasta que llegamos los primeros». Negué con la cabeza, ya acostumbrado a las frecuentes discusiones entre ambos. Recorrí con la vista los alrededores del campus. Los demás cadetes me seguían en pequeños grupos, algunos comentando las presentaciones, otros simplemente disfrutando del final del día. Pero mi atención pronto se centró en un punto específico. Un poco más adelante, sentado en un banco cerca del área de entrenamiento al aire libre, estaba Kim Ha-jin. Parecía exhausto. No, más que eso. Parecía un cadáver andante. Sus ojos hundidos y enrojecidos denotaban su falta de sueño y su postura era inusual. No estaba entrenando ni interactuando con nadie. Él simplemente se quedó mirando al suelo, perdido en sus pensamientos. Jeona siguió mi mirada y frunció el ceño ligeramente. Kim Ha-jin no se veía bien en la presentación. Y ahora, viéndolo así, algo definitivamente anda mal. Nayun, por otro lado, arqueó una ceja, sin importarle realmente. Siempre ha sido extraño, no es nada nuevo. Probablemente sea otra de sus fases antisociales. No estaba tan seguro. Ha-jin no era de los que se dejaban escapar tan fácilmente, no a estas alturas. Algo le preocupaba mucho. Ah. Supongo que tendré que cambiar un poco mis planes y hablar con él un poco antes, pero, ¿cómo? No podía simplemente decir que conocía el futuro. Sonaría absurdo, y además, yo ni siquiera existía en la novela original. Lo mejor es decir que reencarné en la obra que estaba leyendo. Sí, si se lo digo, lo entenderá enseguida, pero queda una pregunta: el coautor, no sé con certeza si intentaría interferir en mi vida. En el peor de los casos, incluso podría intentar destruir este mundo. Mi existencia va en contra de lo que el coautor ha planeado para esta historia. Después de todo, sacó a Chae Jin-yoon de escena porque pensó que la historia era demasiado fácil para Kim Soo y los otros personajes principales. No solo eso, sino que también había aumentado el nivel de los antagonistas e incluso había añadido algunos nuevos, haciendo casi imposible que Kim Ha-jin no tuviera que intervenir. Sabía que esto formaba parte de la mentalidad de un autor que busca desafíos y conflictos para entretener a los lectores. Pero ahora que estaba en ese mundo, esta búsqueda de entretenimiento tenía un precio. ¿Y la razón? Era que los lectores podrían aburrirse. Pensándolo bien, ¿eran estos lectores citados por el coautor solo una metáfora o realmente existieron? Si existieron, significaba que este mundo no era solo una ficción aislada. Quizás había algo más grande detrás de todo, algo que aún no podía comprender. «Oye, Teo». «Hola». La voz de Nayun me devolvió a la realidad. Parpadeé un par de veces antes de darme cuenta de que me miraba con expresión confundida, mientras que Jeona, con los brazos cruzados, me observaba atentamente. «De repente te has quedado muy callado. ¿En qué estás pensando?». Nayun preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «Poco, Me pregunto si estás contento de que hayamos conseguido el primer puesto del instructor Belk». Fruncí el ceño ligeramente. En efecto, nuestro equipo había logrado sobresalir en la evaluación del instructor Belk, lo cual era todo un logro considerando lo estricto que era con sus criterios. Aún así, eso no era lo primero que me preocupaba en ese momento. Es un buen logro, pero no es algo que me preocupe ahora mismo. Respondí, apartando ligeramente la mirada de Kim Ha-jin nuevamente. Jeona, tan perspicaz como siempre, se dio cuenta. Si quieres hablar con él será mejor que vayas inmediatamente. No, ahora no.
Si sigue en el mismo sitio cuando regrese, puedo hacerlo, y aunque no funcione hoy, habrá otras oportunidades en el futuro. Necesitan llegar temprano a sus destinos, ¿no? Nayun recibió un mensaje de su padre diciendo que Chae Jin-yoon sería dado de alta temprano en la noche y para no perderse el regreso de su hermano, decidió tomar una licencia temporal y regresar mañana por la mañana. Yeona también regresaría a casa, aparentemente para resolver algunos asuntos personales, y al igual que Nayun, también tomó una licencia temporal. Y con eso, Yeona se unió a nosotros en nuestra caminata hacia la puerta de teletransportación. Si ese es el caso, entonces vámonos. Nayun dijo, mientras comenzaba a caminar de nuevo, Yeona y yo la seguimos justo detrás. Después de unos minutos, llegamos al portal de teletransportación. Yeona fue directamente al puesto de control. Mientras tanto, Nayun y yo nos quedamos un poco más atrás, lo que me dio la oportunidad perfecta para burlarme de ellos un poco antes de que se fueran. Acercándome un poco más, me incliné hacia su oído, sintiendo el sutil calor que emanaba de su piel, y susurré en un tono provocativo. Qué lástima no poder besarte al despedirme. Su reacción fue inmediata. Su rostro, antes sereno, se tiñó de un ligero rubor, y sus mejillas se sonrojaron al absorber el significado de mis palabras. Su mirada inquieta escudriñaba los alrededores, como si se asegurara de que nadie nos observara. Idiota, si Yeona oye esto, no me dejará en paz. Ella usó una de sus manos para pellizcarme juguetonamente, mientras sus ojos recorrían todo nuestro alrededor. Ja. ¿Y qué hay de ellos? ¿Crees que ya no sospecha de nosotros dos? Estaba claro que Yeona no era ingenua. Al contrario, Yeona era perspicaz, y considerando su capacidad para leer entre líneas en las interacciones sociales, ya debía estar segura de que algo pasaba entre Nayun y yo. Si aún no había dicho nada, probablemente era porque aún no le interesaba. Está bien, nos vemos mañana. Se despidió apresuradamente, girándose rápidamente para caminar hacia el portal. Aún así, su apresurada huida delataba su vergüenza. Me crucé de brazos y la vi desaparecer entre el personal. Mañana me pagas. Creo que ya es hora de ponerme el cosplay que compré. Yeona, que ya estaba cerca de la activación del portal, esperó a Nayun. Tras finalizar el proceso de confirmación de Nayun, se unió a Yeona, quien me miró brevemente y asintió antes de entrar. Sus figuras desaparecieron en el resplandor azul de la teletransportación, dejando solo un leve destello de energía residual en el aire. Después de ver que ambos habían desaparecido, comencé a regresar en dirección a mi dormitorio. El sonido rítmico de mis pasos resonaba suavemente en la acera, acompañado por el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, mi mente seguía ocupada con otra pregunta. Kim Ha-jin. Si seguía allí cuando volviera, podría ser una buena oportunidad para hablar con él. Si no, habría otras oportunidades en el futuro. Pero una cosa era segura. No podía ignorar su estado. Su agotamiento, su expresión sombría, algo andaba mal, y necesitaba averiguarlo. 52. Los cambios han comenzado. 03 La luz del atardecer ya había desaparecido en el horizonte, dando paso a luces fluorescentes que extendían un resplandor frío sobre el campus del cubo. Las farolas iluminaban las aceras con un tono pálido y distante, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un frío silencioso que combinaba perfectamente con la angustia dentro de Kim Ha-jin. Estaba sentado en un banco a cierta distancia, con la cabeza gacha y los codos apoyados en las rodillas. Sus dedos entrelazados estaban rígidos, con los nudillos blanquecinos por la fuerza con la que apretaba sus propias manos. Sus hombros, ligeramente encorvados, mostraban el peso que cargaba. Su respiración era lenta e irregular, como si intentara encontrar estabilidad en medio de la tormenta que era su mente. La noche transcurría con normalidad a su alrededor. Los estudiantes pasaban charlando animadamente. Algunos salían de los edificios de entrenamiento, otros se dirigían a los dormitorios. Las risas resonaban por el campus, mezclándose con el susurro de las hojas de los árboles cercanos. Pero para Ha-jin, todo parecía distante, apagado, como si una barrera invisible los separara del mundo. Sus pensamientos eran caóticos, se acumulaban y chocaban como olas violentas contra una roca. Al principio pensó que sería sencillo. Él creía que todo lo que tenía que hacer era observar desde lejos, interviniendo de vez en cuando aquí y allá para garantizar que la historia siguiera su curso. Pero eso fue un error. Un error ingenuo. Las cosas no resultaron así. Un bastardo apareció para arruinarlo todo. Un miserable sádico a quien no le gustaba el modo en que se había escrito la historia.
El recuerdo de sus palabras aún ardía en su mente, como una herida que nunca sanaría. Su mundo no corre peligro. No hay verdaderos desafíos para Kim Soo y los demás. Una solución improvisada. Incluso si la situación se complica, aumenta el poder de los antagonistas. Ah-jin cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera silenciar la voz en su cabeza. Su mundo, el que había construido con sus propias manos, se estaba distorsionando. Cada personaje, cada trama, cada detalle que había planeado con tanto cuidado, ahora eran solo juguetes en manos de alguien que se creía con derecho a interferir. Los acontecimientos empezaron a descontrolarse. Pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Pero pronto todo se descontroló. Se dio cuenta de esto el sábado pasado. Al principio, intentó ignorarlo, intentó convencerse de que era paranoico. Pero no, el Jin que Suho y Nayun deberían haber derrotado con facilidad, era mucho más fuerte de lo que Ah-jin había anticipado. El enfrentamiento, que se suponía sería un pequeño desafío, se convirtió en un verdadero riesgo. Si algo hubiera salido mal, podrían haber muerto. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Chae Jin-yoon quedó fuera de la ecuación. Así como así. Se enteró mientras hablaba con Suho después del incidente del Jin en el Museo Nacional de Armas. ¿Y la respuesta del coautor? Kim Soo tiene demasiados aliados. Eso facilita demasiado las cosas. Ah-jin sintió un amargo sabor en la garganta al recordar esto. Había pasado horas mirando al vacío, intentando encontrarle lógica. Pero no la había. Era solo el coautor jugando con su mundo, borrando piezas del tablero porque no le gustaba el equilibrio de la historia. Y justo cuando creías que lo habías aceptado, el domingo por la tarde, mientras navegaba en su portátil, apareció una desagradable sorpresa en la pantalla. Se detectaron cambios en la trama, la historia está tomando un rumbo inesperado. Entrando en período de investigación, esa noche un escalofrío recorrió su columna vertebral junto con una extraña inquietud que se apoderó de su cuerpo y una sensación de vacío lo invadió. Fue como si le estuvieran arrancando algo. Recuerda haber sentido que el mundo le daba vueltas por un instante, con la vista borrosa. Un sudor frío le inundó la nuca y le temblaron ligeramente los dedos al intentar abrir su ventana de estado. Y luego, casi todas sus habilidades habían desaparecido. Sí, así es. Lo había perdido casi todo. Solo le quedaron sus ojos de 1000 millas, su francotirador maestro y sus atributos de perseverancia y suerte. Incluso su talento de observación e investigación ha desaparecido. Ni siquiera le quedó la autoridad de intervención en escenarios. Fue como si hubiera quedado reducido a un mero espectador. Durante largos minutos, se quedó frente a su portátil, mirando la pantalla, intentando comprender. No, sigue intentando comprender. Pero no había explicación. Solo un hecho brutal e innegable. Así, jamás podría soñar con volver a casa. Sus músculos estaban tensos y su respiración era pesada. ¿Qué podía hacer? Él no era el protagonista. Él no fue el autor absoluto. Él era solo, un extra en su propia historia. Una risa vacía escapó de sus labios, pero no tenía humor, no tenía vida. El viento se hizo más fuerte, sacudiendo su cabello, trayendo consigo el frío de la noche. Su mirada se desvió hacia el cielo oscuro. La luna brillaba solitaria en el firmamento, rodeada de estrellas pálidas y distantes. Ah-jin se preguntó brevemente si habría alguien ahí fuera, más allá de este mundo, que comprendiera lo que estaba pasando. Sus dedos se aferraron instintivamente al borde del banco. Su corazón latía lentamente, lleno de una mezcla de frustración e impotencia. Después de todo, si las cosas siguen así, ¿quién sabe qué pasará con este mundo y con él? Su pecho estaba pesado. Sofocado por un sentimiento que no podía nombrar. Tal vez nunca tuvo ningún control. Tal vez, nunca había sido nada más que otra pieza en el tablero del coautor. Oh. ¿Sigues aquí, MMM? El sonido de pasos llegó a los oídos de Kim Ah-jin. Ah-jin levantó la cabeza lentamente, parpadeando unas cuantas veces antes de centrarse en la fuente de la voz. Teo Sagan estaba allí, a pocos metros de distancia, con las manos en los bolsillos del pantalón. Su mirada recorrió a Ah-jin con una mezcla de curiosidad y algo que parecía, lástima. Sus pasos eran firmes mientras se acercaba, las luces del campus se reflejaban en sus ojos agudos. «Estás acabado, hombre». La voz de Teo tenía un tono ligero, pero había un peso sutil en sus palabras, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando Ah-jin. Ah-jin frunció el ceño y se enderezó en su asiento. ¿Y tuviste algo que ver con eso?
Su voz salió más áspera de lo que pretendía, los restos de frustración aún palpitaban en su interior. Teo arqueó una ceja, como si considerara la acusación por un momento. Luego, con un suspiro dramático, negó con la cabeza. Yo. No. No es nada, solo un pequeño detalle. Entonces, ¿por qué carajos estás aquí? Ajin gruñó, pasándose la mano por la cara. Teo se encogió de hombros antes de sentarse a su lado, manteniendo cierta distancia. Quizás porque entiendo lo que significa perder el control, sentirse impotente, sentirse frustrado, entiendo todo eso. Su voz perdió algo de su tono despreocupado y se volvió más grave, casi como si estuviera hablando consigo mismo. O tal vez simplemente pensé que necesitabas una distracción antes de ahogarte en este mar de mierda. Ajin lo miró, intentando descifrar sus intenciones. Pero Teo, como siempre, seguía siendo un misterio. Desde el momento en que lo conoció, desde la primera vez que interactuó con él, nada de este tipo tenía sentido. Y ahora, cuando estaba en medio de un desastre total, apareció este tipo. Ajin guardó silencio un momento, observando a Teo de reojo. El chico estaba relajado, recostado en el banco con los brazos cruzados tras la cabeza, mirando al cielo nocturno como si nada en el mundo pudiera hacerle cambiar de opinión. Hablas como si supieras exactamente lo que siento, Ajin lo dijo, su voz aún estaba teñida de sospecha. Teo dejó escapar una risa corta, casi sin humor. Puede que no lo sepa del todo, pero tengo una idea, Ajin entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Teo no respondió de inmediato. En cambio, miró a Ajin. Yo también soy de la Tierra. Dijo Teo, su voz casi se perdió en el viento cuando entró en los oídos de Ajin. Ajin, quien escuchó esas palabras, se quedó paralizado. Su mente vaciló y sintió que la respiración se le quedaba atrapada en la garganta. ¿Qué? 53. Las mentiras se convierten en verdades, sí, eso fue exactamente. No había necesidad de dudar ni de darle demasiadas vueltas a cómo abordar a Kim Ajin. Primero construir una amistad, ganarme su confianza y solo entonces revelarle que yo también vengo de la Tierra. Fue un enfoque válido, sin duda. Pero necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. No había forma de esperar a que se forjara un vínculo gradual, a interacciones cuidadosas que nos acercaran más. Ser directo era la mejor opción. Contactarlo, contarle la verdad y observar su reacción. Si me daba la información que buscaba, genial. Si no, debía considerar alternativas menos convencionales. Podría simplemente usar mis habilidades para acceder a sus recuerdos. Esa era una posibilidad que mantendría abierta. No era el enfoque más ético, pero cuando se trataba de la verdad, la seguridad de quienes se habían vuelto importantes para mí y el futuro que necesitaba forjar, no había lugar para la duda. De ser necesario, usaría esta habilidad sin un ápice de culpa. Al final, lo que importaba era si el coautor había cambiado sus planes o no, y la mejor manera de descubrirlo era con Ajin. Al ver su expresión de sorpresa, me di cuenta de que mis palabras lo habían golpeado con fuerza. Sus ojos temblaron levemente y su postura rígida delataba su incredulidad. Aproveché el momento para continuar, mi voz no le dio tiempo a pensar con claridad. Soy de otro mundo, igual que tú, morí en mi mundo y desperté aquí, dentro de la historia que estaba leyendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada de Kim Ajin seguía fija en mí, evaluando cada detalle de lo que acababa de decir. Su expresión era una mezcla de sorpresa y sospecha, como si intentara encontrar algún fallo en mis palabras, algún indicio de que todo era mentira. No lo culpo. Si fuera al revés, yo también sospecharía. La atmósfera a nuestro alrededor parecía haberse congelado en el tiempo. El típico bullicio de los cadetes al salir del entrenamiento sonaba apagado en medio de la tensión que ahora llenaba el aire entre nosotros. Ajin finalmente respiró profundamente, apretando ligeramente los puños antes de abrir la boca. ¿Cómo puedes estar seguro de que soy igual que tú? Preguntó con voz cargada de cautela. Sonreí levemente. Porque conozco la historia. Sé que no eres un personaje común en este mundo. Me incliné un poco hacia adelante, sin apartar la mirada de él. Y sé que tú también vienes de otro lugar, de la Tierra. Kim Ajin frunció el ceño, visiblemente incómodo. Eso no prueba nada. Es posible que hayas conseguido información sobre mí de alguna manera. Por supuesto, no lo aceptaría tan fácilmente. Ya me lo esperaba. Sin decirle una palabra más, levanté ligeramente la mano y activé mi clarividencia. Apareció una pantalla y, al instante, la información sobre Ajin empezó a desplegarse ante mis ojos, como las páginas de un libro que se pasan a toda velocidad.
Su edad real, sus habilidades obtenidas hasta el momento Y. Pero no necesitaba profundizar demasiado. Un vistazo fue suficiente. Cerrando los ojos por un momento, hablé. Como pueden ver, esta es una de mis habilidades. Me permite obtener casi cualquier información de este mundo. La expresión de Kima Jin se ensombreció aún más al ver aparecer la pantalla mágica ante mí. Entrecerró los ojos y pude sentir cómo la tensión en su cuerpo aumentaba. No dijo nada de inmediato, solo observaba con cautela, analizando cada detalle de mi habilidad. Su instinto le decía que no confiara en mí, y lo entendí perfectamente. Una habilidad que puede obtener cualquier información del mundo, ¿eh? Eso suena peligroso. Murmuró, cruzándose de brazos. Sonreí levemente. Al fin y al cabo, no era una habilidad. Solo transmití en pantalla algo de la información que ya sabía sobre él, y sabiendo que Ajin también poseía algunas habilidades similares, sabía que no dudaría de mí. Para alguien que tenga algo que ocultar, tal vez. Kim Ajin permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre mis palabras. Luego suspiró y se frotó la nuca. Si realmente sabes tanto, comenzó, con la voz más controlada pero todavía sospechosa. Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que quieres de mí? La pregunta que estaba esperando. Mantuve mi postura firme y respondí sin rodeos. Quiero saber si el coautor ha cambiado de planes. Si esta historia sigue el guión original o si hay cambios. Ajin parpadeó un par de veces, claramente desconcertado. Probablemente no esperaba esta pregunta. Así que eso es todo, murmuró, mirando hacia otro lado brevemente. ¿Quieres entender lo impredecible que se ha vuelto este mundo? Asentí. Exactamente. ¿Puedes ayudarme con eso? Pero, no entiendo una cosa, ¿cómo sabes lo del coautor y de mí? Cuando intenté usar mis habilidades contigo, ninguna funcionó. Debería ocurrir lo contrario, ¿no? Las habilidades a las que se refería eran ciertamente observación y lectura. Esperaba que no funcionaran. Al fin y al cabo, ¿cómo podría alguien obtener información sobre mí si ni siquiera era parte de este mundo? Aclarando mis pensamientos, me concentré en la pregunta de Kim Ajin. Al oírla, sonreí para mis adentros. Está empezando a aceptar la posibilidad de que realmente sé más de lo que debería, pero al mismo tiempo, su cautela todavía estaba presente. La lógica diría que sí. Respondí cruzando los brazos. Pero mi existencia en sí misma ya es una anomalía, ¿no crees? No soy un personaje original en este mundo, como tú tampoco. Y aún así estoy aquí. No sé por qué, pero estoy aquí. Ajin frunció el ceño, reflexionando sobre mis palabras. ¿Quieres decir que tu existencia está fuera de las reglas establecidas por este mundo? Algo así. Incliné la cabeza ligeramente. Pero eso no es todo. El hecho de que no puedas usar tus habilidades conmigo ya demuestra que soy diferente. Lo supiste desde el principio, ¿verdad? Los ojos de Ajin brillaron levemente, indicando que estaba analizando la información más seriamente. Sí, me di cuenta. Lo admitió, dejando escapar un suspiro. Pero eso me deja con aún más preguntas. Entonces supongo que estamos en el mismo barco. Sonreí levemente. Porque tengo muchas preguntas para ti también. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros, pero esta vez no estaba lleno de desconfianza. Fue un momento de evaluación mutua. Finalmente, Kim Ajin relajó un poco sus hombros. Está bien. Te escucharé. Eso es lo que necesitaba. Sobre mi conocimiento del coautor, digamos simplemente que mi patrocinador me contó un poco sobre él. Así como mentí al decir que venía del mismo mundo que él, mentí al decir que tenía la capacidad de obtener cualquier información de este mundo. Ahora, también mentí al decir que alguien me habló del coautor. Desde el principio vine preparado, tu patrocinador, ¿eh? Repitió entrecerrando los ojos. Entonces, ¿hay alguien por encima de ti, alguien que conoce al coautor? Asentí ligeramente. Algo así. Una media verdad bien elaborada, suficiente para ser convincente sin revelar demasiado. ¿Quién sabe qué hará si descubre que, de hecho, él nunca fue el verdadero autor de este mundo, un autor creado por otro autor? Kim Ajin se cruzó de brazos, reflexionando. Está bien. Te diré lo que sé. Pero antes de que pudiera reaccionar, su mirada se agudizó. Pero primero, respóndeme una cosa. Me miró directamente, con expresión seria y voz firme. ¿Por qué quieres saber esto? ¿Qué piensas hacer con esta información? Fue una pregunta justa. Mi respuesta ahora definiría el curso de esta conversación. Quiero evitar que quienes considero importantes corran peligro. 54.
El inadaptado, Ajin me miró fijamente un buen rato, entrecerrando ligeramente los ojos, reflejando una mezcla de cautela y desconfianza. El silencio que se instaló entre nosotros parecía denso, como si cada segundo estuviera lleno de un análisis minucioso de mis palabras, mi postura, cada expresión que podía mostrar. Luego suspiró y cerró los ojos por un breve momento, como para organizar sus pensamientos antes de romper finalmente el silencio. No quieres que los demás corran peligro. Su voz sonaba baja, casi contemplativa, mientras repetía mis palabras, como si necesitara escucharlas de nuevo para absorber su significado completo. ¿Eso significa que crees que algo grande está a punto de suceder? ¿Algo que se desvía del guión que conocemos? Asentí levemente, manteniendo mi postura firme. Exactamente, Ajin ladeó la cabeza, frunciendo el ceño en un gesto reflexivo. Parecía estar intentando encajar las piezas de un rompecabezas que, hasta entonces, no tenía sentido. Sus cejas se crisparon ligeramente, y su mente trabajaba a toda velocidad, reviviendo sucesos recientes, conectando detalles que habían pasado desapercibidos. ¿Pero por qué? Hasta ahora no ha habido nada fuera de lo normal, su voz se fue apagando poco a poco a medida que su expresión cambiaba. Un destello de comprensión brilló en sus ojos, seguido de una repentina mirada de sorpresa. Fue como si por fin hubiera encontrado la pieza que faltaba. El primer lugar que se suponía que sería el de Suo la semana pasada, murmuró, recordando. Su relación con los personajes principales, Chaen Ayun usando una espada en el museo unos días después de entrar al cubo, los monstruos muertos fuera del museo, Ajin se detuvo bruscamente y se quedó sin aliento por un instante. Su mirada se fijó en un punto lejano, recordando un acontecimiento crucial. Entonces susurró, casi para sí mismo. Ese rayo. El rayo que golpeó al genio antes de que pudiera atrapar a Nayun, todo eso, su pecho subía y bajaba en un profundo suspiro, como si asimilara la magnitud de lo que acababa de comprender. Me miró de nuevo. Sus ojos ahora reflejaban algo diferente, una mezcla de comprensión, incredulidad y una punzada de tensión. Correcto, era yo, mis palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno lejano. Ajin parpadeó, asimilando mi confesión. Todos estos pequeños desvíos, cambios aparentemente sutiles, habían sido causados por mí, aunque muchos de ellos hubieran ocurrido sin que me diera cuenta. Y ahora, estaba claro que mis acciones también habían provocado algo en él. Por un momento, guardó silencio, con los pensamientos dando vueltas en su mente. Entonces, por fin, algo pareció encajar. Ja. Eso es, una risa breve y sin humor escapó de sus labios, un sonido vacío, casi incrédulo. Sus hombros se estremecieron ligeramente, como si estuviera luchando contra una emoción que no quería nombrar. Tal vez era. Por eso me envió ese mensaje, al oírle susurrar como si hubiera entendido algo importante, me abstuve de hablar y comencé a pensar en el significado de sus palabras. Como me imaginaba, el coautor debió decirle algo, algo que lo dejó profundamente conmocionado. ¿Esa es la razón por la que no has dormido y estás ahí tumbado, casi moribundo? Ajin me miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Eso es todo? ¿Te imaginas lo que es vivir en un mundo que puede matarte en cualquier momento sin ningún medio de protección? Me detuve un momento después de escuchar sus palabras. Sin medios de protección, no me digas, sí, gracias a ti, el domingo recibí un mensaje del coautor diciendo que me desconectaría, ya que se habían detectado cambios en la trama, gracias a ti, casi no tengo forma de protegerme. Ahora tiene sentido. Por eso es así. Con la desaparición del coautor, la capacidad de Ajin de volverse más fuerte cada vez que su importancia aumentaba en el mundo también desapareció. Ya lo ha descubierto, qué gruñón. ¿Qué descubriste? No hiciste ninguna locura, ¿verdad? Al parecer no se dio cuenta de que la principal razón por la que el coautor entró en modo de espera fue, en realidad, el domingo. Él piensa que todos los pequeños cambios fueron la causa. Jaja. No lo llamaría una locura, sino más bien una locura, cascanueces. Mi patrocinador me dijo que el coautor había dejado en coma al hermano de Chaen Ayun, así que lo recuperé eliminando la semilla del demonio. El silencio que siguió fue abrumador. Ajin me miró con los ojos muy abiertos, su expresión oscilaba entre la sorpresa, la incredulidad y el miedo oculto. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Respiraba con dificultad, y pude ver el conflicto interior en sus ojos. Su voz se quebró y tragó saliva. Finalmente, se pasó la mano por la cara y exhaló un largo suspiro.
Si lo que dices es cierto, esto va a ser un auténtico desastre. Su voz estaba cargada de un nuevo peso, casi como si sintiera que su propio destino ya no sería el mismo. Comprendí su asombro. Después de todo, a Kim Jin se le permitió interferir en el mundo. Pero yo era una anomalía. Alguien con habilidades que nunca debieron existir en esta narrativa. Y al interferir tan pronto, al eliminar un elemento crucial de una trama futura, desafié directamente al coautor. Lo sé, va a cambiar casi todo lo que sabemos sobre este mundo. Si antes había aumentado ligeramente las dificultades de los antagonistas, ahora podría incluso aumentarlas hasta un punto que imposibilitaría la supervivencia de cualquier cadete. Los acontecimientos ya estaban previstos y seguramente se producirían, pero esos acontecimientos tendrían dificultades muy diferentes a aquellas sobre las que he leído. ¿Y entonces? ¿Por qué? Ajin rugió y su voz se quebró por la desesperación. Simple, quería ayudar a mi novia, así que lo hice. Ajin volvió a guardar silencio al comprender mis palabras. Su rostro era una máscara de conflicto interno. Luego dejó escapar un profundo suspiro y hundió los hombros, como si hubiera aceptado algo inevitable. Ahora entiendo, por qué siempre están juntos. Tú y Nayun están saliendo, y debido a un romance, estamos jodidos. ¿Quién lo dice? ¿Crees que no hice estas cosas sin pensar en las consecuencias? Sí, estaba un poco ansioso por saber qué planeaba hacer el coautor. Aunque tengo poderes capaces de devolver la vida incluso a los muertos, eso no significa que planeaba cerrar los ojos y dejar que el coautor hiciera lo que quisiera. Véalo usted mismo, y tendrá su respuesta. Mis palabras se detuvieron. Extendí mi mano en la dirección en la que el sol había desaparecido hacía minutos. Mano de toda la creación al mando de mis palabras, una luz azul celestial envolvió mi antebrazo y mi mano, pulsando como el corazón del universo mismo. Cerré el puño y entonces sentí que agarraba algo. Moví mi brazo hacia arriba, un gesto desafiante contra el destino. Si intenta algo demasiado drástico, puedo matarlo. Ajin tragó saliva y sus ojos siguieron mi movimiento con terror, quizás por mis palabras o por el oscuro horizonte que empezaba a clarear. La noche se alejaba contra mi voluntad. Entonces, ese sol, está regresando. Ajin tartamudeó, con la voz quebrada por el asombro. Porque en ese momento, bajo la luz del sol naciente, Ajin comprendió la verdad. Yo no era solo un jugador en el tablero del coautor, responsable de brindarle entretenimiento. Era un inadaptado, incontrolable. Nota. Chicos, a partir de hoy voy a crear un foro de curiosidades sobre Anos. Esto servirá principalmente para que quienes no lo conozcan se familiaricen con las habilidades de Teo. Curiosidad. Anos es un misfit que existe fuera de la estructura, orden y razón del universo, leyes, conceptos, principios y lógica, lo que lo convierte en un ser que puede ignorar cualquier regla que un universo intente imponer contra él. 55. Subsidios. El silencio entre nosotros se prolongó durante lo que pareció una eternidad. El sol que había traído de vuelta iluminó la escena con una luz dorada y real, pintando el mundo con los tonos de un día claro. Las sombras se alargaron de una manera casi teatral, tallando contornos nítidos en el suelo de piedra y resaltando cada detalle de la expresión atónita de Kim Jin. Sus ojos reflejaban la luz del sol recién restaurada, pero estaban fijos en mí, llenos de confusión y un destello de miedo. Abrió y cerró la boca unas cuantas veces, tratando de encontrar palabras, pero ninguna parecía suficiente para describir lo que acababa de presenciar. Eso no debería ser posible. Su susurro era tan frágil como la realidad que ahora cuestionaba, como si intentara convencerse de que todo era solo una ilusión. Pero no lo era. Era real. Y yo estaba allí para demostrármelo. Una sonrisa flanqueó mis labios mientras bajé el brazo, permitiendo que el sol volviera a su curso natural, como si nunca hubiera sido tocado. Y aún así, aquí estoy, haciendo lo imposible. ¿Qué harás con esta información, Ajin? Inhaló profundamente, cerrando los ojos un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando volvió a mirarme, algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una resolución feroz, un destello de comprensión que indicaba que ya estaba formulando un plan. Si realmente tienes ese poder, si puedes desafiar directamente al coautor, entonces, dudó, eligiendo sus palabras con extrema cautela, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Significa que puedes cambiarlo todo. Pero también significa que te has convertido en su mayor objetivo. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia, aunque sabía que sus palabras eran ciertas. Ya lo sabía.
Si el coautor quiere detenerme, tendrá que hacer mucho más. Ajin se secó la cara con las manos, visiblemente exasperado, como si intentara procesar la magnitud del problema. No lo entiendes, si siente que ha perdido el control, puede hacer algo extremo. Va mucho más allá de simplemente aumentar la dificultad. Podría reescribir la esencia misma del mundo para aplastarnos, o... Sí, podría querer destruir este mundo. La tensión entre nosotros se volvió casi sofocante. Pude ver en los ojos de Ajin que, a pesar de su aparente determinación, aún tenía dudas. Aún no sabía cómo confiar plenamente en mí. Pero ya no había lugar para la duda. Entonces tomaré el mundo para mí, si intenta algo, tomaré ese mundo. Timbre. Parpadeé rápidamente al oír la notificación, y ante mí apareció el sistema que me había bendecido antes y después de mi llegada a este mundo. Mi dedo dorado, la presencia que siempre creí desaparecida, había regresado. Pero no solo eso. Trajo grandes noticias. Leí y releí lo que estaba escrito en la pantalla translúcida, absorbiendo cada palabra con una mezcla de sorpresa y emoción. Mierda. Una amplia sonrisa se formó en mi cara y continué. Si él quiere jugar sucio, nosotros también. Ajin, me dijiste que ya no tienes más formas de hacerte más fuerte, ¿verdad? Bueno, puedo ayudarte con eso. Puedo hacerte más fuerte. Te garantizo que te volverás mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste usando los beneficios del coautor. Incluso puedo encontrar la manera de enviarte de vuelta a la Tierra. Me miró fijamente, evaluando mis palabras con una intensidad mordaz. Por un momento, pensé que iba a negarse. Pero entonces, cierto, de verdad que no soporto la idea de los jueguecitos de ese cabrón. Ver cómo me obliga a ver cómo manipula mi mundo me da un dolor de cabeza. Así es, este tipo tiene un complejo de Dios metido en la cabeza. Debe odiar al coautor más que a nadie en el mundo. Me levanté del banco, metí las manos en los bolsillos de mis pantalones y me giré para mirar al frente. Mañana, después de terminar la clase de combate, ven al campamento de entrenamiento. Te haré más fuerte que ahora. Dejé atrás esas palabras mientras caminaba, sintiendo la mirada de Ajin en mi espalda. Él permaneció sentado, contemplando el cielo donde algunas estrellas brillaban tímidamente. Es hora de volver. Si algún instructor me pilla aquí, estoy perdido. Kim Ajin también se levantó y se fue. De regreso a mi dormitorio, me dejé caer en el sofá y me quedé mirando la pantalla translúcida que aún brillaba frente a mí. Una risa se escapó de mis labios. ¡Qué gracioso! Después de completar la historia de este mundo, podré viajar libremente a cualquier lugar. Si eso es verdad, entonces no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera ir a mi mundo y tratar de traer a mi familia de regreso. Finalización de NE. 1% completa el 100% de la historia extra de la novela y podrás moverte a cualquier lugar con libertad. Si quieres ir a tu mundo, lo harás. Si quieres ir al mundo de Kim Ajin, lo harás. Si quieres visitar otros mundos, en otros universos, puedes. Mundos disponibles permanecerá oculto hasta la conclusión de la historia. Recuerda, hasta que no se complete el porcentaje, se recomienda no forzar la entrada. Qué lástima, no veo los nombres. ¿Los ocultas a propósito para ponerme nerviosa? Si es así, lo has conseguido. Antes de poder seguir reflexionando, sonó otra notificación en mi reloj inteligente. Has recibido un mensaje. Hice clic en el mensaje y el nombre que apareció en el remitente me sorprendió un poco. Asociación de Héroes de los Estados Unidos de América. Entrecerré los ojos al abrir el contenido del mensaje. Estados Unidos me estaba ofreciendo una subvención mensual, $2 millones al mes. Parece que me estoy volviendo popular. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. Ese dinero sin duda me vendría bien, aunque no lo necesitara. Después de todo, el dinero era lo más fácil que podía tener en el mundo. Venta de espadas mágicas. Creando pergaminos mágicos. Curar heridas que los ricos no pueden recuperar. Matar Jin y recolectar recompensas por las eliminaciones. Cazar villanos y entregarlos a la Asociación de Héroes. Creando cualquier tipo de mineral que quisiera. Había infinitas formas de no quedarme sin dinero, pero, como dice el refrán, a un caballo regalado no se le puede mirar a los ojos. Nota. No se puede mirar un regalo a los ojos es un proverbio que significa, en general, que cuando recibes un regalo, debes mostrar satisfacción incluso si no te gusta. El dinero siempre es muy bienvenido. ¿Pero qué quieren con ello? ¿Cuál fue el motivo de esta generosidad? Algo me decía que querían mucho más que simplemente apoyar a un talento prometedor. Quizás quedar bien conmigo. Como sea.
Mientras no hagan ninguna locura, todo estará bien entre nosotros. Solté un ligero suspiro mientras guardaba el reloj inteligente, masajeándome la sien con las yemas de los dedos. Las intenciones de Estados Unidos eran obvias, pero por ahora no había razón para rechazar ese dinero fácil. Si intentaban algo, sabría cómo lidiar con ello cuando llegara el momento. Levantándome del sofá, caminé hacia el baño de mi dormitorio y abrí la ducha, sintiendo el agua caliente caer bajo mis músculos mientras reflexionaba sobre los acontecimientos del día. El encuentro con Kim Ha-jin, la revelación de mi conexión con los problemas que nos causará el coautor, la promesa de fortalecerlo y, sobre todo, la confirmación de que sería capaz de viajar entre mundos cuando completara esta historia. La perspectiva de poder devolver la vida a mi familia era como una llama que ardía dentro de mí. Pero primero, necesitaba terminar esta historia, y eso significaba lidiar con el coautor y todos los peligros que surgirían en el camino. Estos problemas no serían un problema para mí, pero eso no significaba que pudiera volverme complaciente. Después de todo, hay humanos, personas, seres inocentes en este mundo. Después de ducharme y ponerme ropa cómoda, me dirigí a la cocina, donde me preparé una comida abundante. Mi apetito era considerable, incluso si no necesitaba comer. Ah. Me alegra poder disfrutar de estas cosas en paz. Sería triste si se me quitara el apetito, o quizás las papilas gustativas. Después de cepillarme los dientes, incluso si no fuera necesario, porque podría usar magia para limpiar mi boca. Creo que es bastante difícil que una caries destruya estos dientes de todos modos. Regresé al sofá y busqué el nombre de Chae Na-jun en mis contactos y presioné llamar. El reloj inteligente sonó 2 veces antes de que su voz familiar y emocionada respondiera. Na-jun. Teo. Creí que no me llamarías hasta más tarde. Sonreí al escuchar la suavidad en su voz, un tono cargado de curiosidad y un ligero toque de felicidad. Teo. Tenía ganas de escuchar tu voz. ¿Hay algún problema con eso? Al otro lado de la línea, Na-jun dejó escapar un sonido que parecía una mezcla de risa y un suspiro. Na-jun. Realmente sabes cómo decir cosas así. Si sigues así, me vas a hacer sentir incómoda. Teo. ¿Y eso sería malo? Lo dije esperando que ella se quejara, pero lo que recibí fue una respuesta que no esperaba. Na-jun. Quizás no. Yo también tenía ganas de escucharte. El silencio que siguió fue cómodo, uno de esos momentos en los que no son necesarias las palabras. Pero entonces su voz volvió a oírse, esta vez un poco más seria. Na-jun. Teo, algo me dice que tienes mucho en qué pensar. ¿Me equivoco? No, no te equivocas en absoluto, has dado en el clavo. Este sexto sentido de la mujer es realmente increíble. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto y planeado para el futuro. Teo. No te equivocas. Están sucediendo muchas cosas a la vez, y algunas pueden cambiarlo todo, tanto para bien como para mal, pero tranquilo, lo tengo todo bajo control. No quiero preocuparte con asuntos que están fuera de tu control, todavía no. Ella permaneció en silencio por un momento, antes de responder con un tono decidido. Na-jun. Sea lo que sea, no olvides que estoy de tu lado. Y no me dejes atrás, ¿entiendes? Esperaré hasta el día que quieras hablar. Mi sonrisa se suavizó, sintiendo una agradable calidez en el pecho. Chae Na-jun era fuerte, decidida y testaruda, y sabía que, pasar a lo que pasara, no aceptaría ver a alguien a quien quería luchando solo. Teo. Jamás haría eso, Na-jun. Eres mía. Y cuando llegue el momento, te lo contaré todo. Ella resopló al otro lado de la línea, pero pude sentir su sonrisa a través del tono de su voz. Na-jun. HMPH. Genial. Ahora que lo has dicho, no hay vuelta atrás. Tendrás que aguantarme para siempre. Teo. Y no me quejaría ni un poco. Esta vez, fue Na-jun quien permaneció en silencio, probablemente tratando de ocultar su vergüenza. Me reí suavemente, complacido por haber logrado dejarla sin palabras por unos segundos. Teo. ¿Y tu hermano? ¿Cómo fue su regreso? ¿Estuvo bien? 56. Entrenamiento de combate, Na-jun. Está bien. Solo le cuesta un poco ponerse de pie, pero los médicos dicen que es normal, considerando el tiempo que lleva en coma. Su cuerpo tendrá que acostumbrarse poco a poco a todo lo que es natural para nosotros. Es solo que, su voz tenía un tono de felicidad, alivio al ver a su hermano recuperándose, pero también una ligera preocupación escondida entre las palabras. Teo. Estás feliz, pero todavía hay algo que te molesta, ¿no? Ella se rió suavemente, pero esta vez hubo un toque de vacilación, como si hubiera un miedo silencioso creciendo dentro de ella. Na-jun.
Por supuesto que estoy feliz, él es mi familia, pero al mismo tiempo, me siento extraña. Hizo una breve pausa antes de continuar. Su voz falló involuntariamente. Nayun. He pasado tanto tiempo sin él, de pequeña, siempre fue mi apoyo, mi ejemplo. Quería ser fuerte como él, alguien confiable, alguien en quien todos pudieran confiar. Pero ahora que Opa ha vuelto, me doy cuenta de que he cambiado. Ya no soy la chica que él recordaba. Me da miedo que nuestra relación de hermanos se vuelva incómoda, como si fuéramos desconocidos intentando reconocernos de nuevo. Un pequeño suspiro escapó de sus labios, mezclándose con su voz cargada de sentimientos. Nayun. Es una tontería, ¿no? Se rió de nuevo, pero esta vez había una vulnerabilidad evidente. Un nudo de emociones que no sabía cómo desatar. Y pude ver claramente su inseguridad. El tiempo cambia a las personas, pero en este caso, solo la cambió a ella. Para Chae Jin-yoon, fue como si hubiera dormido unas horas. En su mente, su hermana seguía siendo la misma chica que siempre acudía a él en busca de ayuda. Pero, Teo. Creo que le das demasiadas vueltas. Si de algo estoy seguro, es de que debe estar muy orgulloso de ti. Ver que tu hermana se ha fortalecido y ha seguido adelante, incluso en su ausencia, debe ser algo que lo alivia y lo alegra. Nayun. ¿En serio? ¿Lo crees? Teo. Claro. ¿De verdad crees que te va a tratar diferente solo porque las cosas han cambiado? Nayun. Sí, tienes razón, Teo. Tras este momento de fragilidad, Nayun volvió a la normalidad y pronto empezamos a hablar de otros temas. Pero cuando el tema de conversación cambió al misterioso individuo que mató a los monstruos del museo, su voz resonó con más fuerza al comprender algo de repente. Nayun. Ah. Lo sabía. Sabía que eras tú. El rayo que vi dentro del museo tenía los mismos colores que el que apareció afuera. Y considerando que apareciste poco después, solo podías ser tú. Teo. MN. Qué gran detective es mi novia. Lo descubrió todo, Nayun. Estoy segura de que escuché una voz sarcástica hace un momento. Teo. Nunca, tu impresión, solo digo que has dado en el clavo con tu juicio. Así como posiblemente todos los que vieron la filmación también deberían saberlo a estas alturas, Nayun. Ya lo sé, Me acordé de algo. ¿Viste lo que pasó antes? Estoy bastante seguro de que está hablando de cuando usé mi magia para mover el sol, Teo. ¿Qué? No vi nada, no había necesidad de revelarle eso. Nayun. Fue un alboroto total. Hasta mi abuelo se asustó al ver el sol moverse así. Fue increíblemente aterrador. Por un momento pensé que era el fin del mundo. Era obvio que todo el mundo estaría alarmado. Es un hechizo que trasciende distancias, permitiendo al usuario agarrar y sujetar cualquier cosa, sin importar lo lejos que esté. Una magia que básicamente me prometía el universo en la palma de mi mano. Con ella, podía agarrar innumerables cosas a la vez, moviéndolas en diferentes direcciones, incluso podía agarrar estrellas a miles de millones de años luz de la Tierra, y lo más increíble, ni siquiera necesitaba usar las manos. Una magia realmente aterradora para cualquiera que no la conociera. Teo. Qué pena. Yo también quería verlo. Nayun. ¿No te da miedo? O sea, nadie sabe por qué pasó. Me reí suavemente mientras me alejaba del reloj inteligente para que no pudiera oír. Teo. Depende de la perspectiva. Si lo viera, me parecería increíble. Guardó silencio un momento, reflexionando sobre mis palabras. Luego suspiró. Nayun. Aún así, sigue siendo algo que está completamente fuera de lo que conocemos como normal, el sol simplemente moviéndose así, algo no está bien. Teo. El mundo dejó de ser normal hace mucho tiempo, Nayun. Esto es una prueba más de ello. Ella no respondió, solo me escuchó en silencio. Nayun. Teo, pareces bastante tranquilo, ¿eh? Me pregunto si, estaba a punto de interrogarme, pero antes de que pudiera decir algo, una voz sonó de fondo. Nayun. Teo, mi padre me llama para cenar. Quizás antes de acostarme te escriba o te llame. Teo. Claro, sigue, mientras tanto, voy a ver una película con la señorita Soledad. Nayun. Idiota. Ella soltó una risita antes de colgar y yo me quedé allí, mirando el reloj inteligente por un segundo. El apartamento volvió a quedar en silencio. Uf. Supongo que no me acostumbro a que duerma conmigo, me dejé caer en el sofá, cogí el mando a distancia del televisor y lo encendí sin mucha pretensión. La pantalla se encendió, mostrando repetidas noticias sobre el incidente en el museo, teorías disparatadas sobre el movimiento del sol, expertos intentando explicar lo inexplicable. ¿Una anomalía gravitacional?
Uno de ellos sugirió, luciendo tan perdido como cualquiera. Cambié de canal, buscando algo, cine. Serie. Anime. Nada me llamó la atención. La soledad era una vieja compañera, pero hoy parecía más presente. Quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía a alguien a quien extrañar. Unos 20 minutos después, el reloj vibró. Y llegó un mensaje de Nayun. Nayun. Mi padre hizo ramen para celebrar el regreso de Jin-yoon. Deberías ver cuánta pimienta le puso. Incluso a Opa le da miedo comerlo. La foto adjunta mostraba un recipiente de un rojo casi criminal con un trozo de carne flotando como un sauce en un mar de pimienta. Ah, entonces el suegro tiene ese lado. El mensaje me hizo reír solo en el sofá, mientras recordaba una escena casi exactamente igual que me sucedió cuando era niño. Después del breve recuerdo, escribí el mensaje y lo envié. Teo. Eso no es comida, es un crimen de guerra. ¿Acaso tu padre intenta matar a su propio hijo el primer día que llega a casa? Entrenamiento de combate del martes, explorando el laberinto dentro de una cueva oscura creada artificialmente por Cube. Azuki y yo, miembros del equipo 10, estábamos en medio de nuestro entrenamiento de combate. El aire dentro de la cueva era denso, cargado con el olor de tierra húmeda y maná de atributo oscuro. La oscuridad lo envolvió todo, absorbiendo incluso la posibilidad de ver algo. Azuki-san, ¿tienes miedo a la oscuridad? Pregunté mientras noté que mi blusa estaba tirando ligeramente. No, no le tengo miedo a la oscuridad, Teo-kun. Es solo que no quiero arriesgarme a perderme en ella y a interponerme en tu camino. Giré mi rostro y la miré, su expresión contradecía completamente sus palabras. Estábamos en una mazmorra artificial diseñada a partir de un laberinto oscuro. El objetivo del entrenamiento era atravesar el laberinto lleno de monstruos no muertos y llegar al centro. Como la niebla se creó a través del maná de la oscuridad, incluso a los héroes les resultaría difícil iluminar o ver dentro de la cueva. Bueno, a mí tampoco me gusta la oscuridad, aunque podía ver claramente en medio de todo esto. Azuki estaba teniendo problemas, y como el buen compañero de equipo que era, decidí aclarar las cosas. Mis ojos brillaron y una forma similar a un sello arcano apareció cubriendo mis pupilas. El efecto fue rápido, no duró ni un segundo, tan pronto como mis ojos vieron el maná y las fórmulas mágicas, todo el maná oscuro comenzó a desaparecer, como si se les negara la existencia. ¿Eh? ¿Por qué se acabó el maná oscuro? Como cadete del cubo, incluso si no ocupaba un rango alto, los sentidos mágicos de Azuki notaron rápidamente el cambio de entorno que nos rodeaba. Vamos. Hay muchos no muertos más adelante, asentí con la cabeza en dirección al pasillo, donde ahora era posible ver casi con claridad las siluetas de esqueletos armados moviéndose. Azuki me miró, luego miró el camino no tan iluminado, pero bastante visible ahora, y finalmente soltó mi blusa. Ah, por supuesto. Vamos. Ella no preguntó. Y no tuve que dar explicaciones. Curiosidad. Anos aprendió, dominó y creó casi todas las magias de Mythical Ivy, sí, incluso las magias sagradas, que normalmente solo son utilizadas por humanos. 57. Enemigo Yo. El resto de la exploración transcurrió sin contratiempos. Con la niebla despejada y los no muertos aniquilados con facilidad, Azuki y yo no tardamos en llegar al centro del laberinto. Era un espacio amplio, una cámara circular de piedra, con una tenue luz azulada que emanaba de las paredes. El ambiente olía a humedad con algo etéreo, casi como si el maná mismo estuviera impregnado en el aire. Allí, en el medio, estaba el instructor Kim So-hyuk esperando, con los brazos cruzados y una expresión neutral, pero sus ojos mostraban un ligero interés. Sus ojos se alzaron hacia el camino que estábamos recorriendo. Creo que somos los primeros, Teo-kun. Azuki a mi lado vio que el espacio frente a nosotros parecía vacío, con solo el instructor parado al frente. Bueno, después del pequeño problema con la oscuridad al principio, el resto fue fácil, ¿no? Sí, y tu magia fortalecedora también me ayudó mucho, gracias a eso ni siquiera tuve que usar mi maná. No, en realidad lo único que se fortaleció fue la espada en tu cintura. El resto lo hiciste tú mismo. Fue increíble cómo Azuki subestimó su propia habilidad. Eso es lo que le iba a decir si el instructor no hubiera hablado primero. Equipo 10. Llegaron los primeros, 11 minutos y 10 segundos. Elijan un lugar y esperen a que lleguen los demás equipos. Las palabras del instructor Kim So-hyuk fueron breves, pero aún se podía ver un ligero atisbo de duda en sus ojos mientras nos seguía a Azuki y a mí. Quizás empezaba a comprender que no era casualidad que volviéramos a quedar primeros. ¡Guau!
Fuimos los primeros otra vez, Teo-kun, sí, pero no te emociones demasiado, siempre será así de ahora en adelante, así que intenta acostumbrarte. Jajaja. No puedo hacer eso. Para mí, que era fuerte, fue fácil decir algo así, pero para Azuki, que ni siquiera estaba entre los 100 primeros en el ranking general de Cube, fue completamente imposible. Pero su expresión de felicidad era genuina. De verdad le importaban estas pequeñas victorias. Bueno, solo cuida tu corazón. Si se agita demasiado cada vez, tu vida podría acortarse. Ella se rió suavemente, pero pareció tomar realmente en consideración mis palabras. Después de una corta caminata, llegamos cerca de unas rocas, nos sentamos y comenzamos a hablar sobre nuestro fin de semana. Azuki, que aún no se había unido a ningún club, había aprovechado los 2 días para visitar a su familia, que vivía aquí en Corea del Sur. ¿Y tú, Teo-kun? ¿También fuiste a visitar a tu familia? Eres estadounidense, ¿verdad? Me quedé en el cubo, la verdad es que no tengo familia, ella murió cuando yo tenía 11 años, y mis otros parientes, bueno, digamos que nunca he estado lo suficientemente cerca como para visitarlos. Azuki guardó silencio un momento. Sentí su vacilación, como si estuviera eligiendo cuidadosamente qué decir. Ah, lo siento, no lo sabía. No hay problema. Ha pasado mucho tiempo. Me encogí de hombros, intentando mantener un tono ligero. Al fin y al cabo, ya había pasado 5 años sin ellos, y, nos gustara o no, ya nos habíamos acostumbrado. Pero aún así, decirlo en voz alta siempre me hacía sentir un poco pesado. Ella me miró de reojo, como si quisiera decir algo, pero terminó sonriendo un poco torpemente. No tienes que lucir tan extraño y sentirte culpable. Al fin y al cabo no sabías nada. Bueno. Antes de que la conversación pudiera continuar, un sonido resonó en el laberinto. Nos alcanzaron pasos apresurados y voces jadeantes. Por fin. Dios, este lugar era un infierno. Un equipo llegó corriendo por el túnel, algunos de sus miembros cubiertos de sudor y polvo. Se detuvieron en cuanto vieron a Kim So-hyuk, respirando con dificultad. Equipo 1, llegaron en 19 minutos y 42 segundos. Sus expresiones iban del cansancio a la frustración al darse cuenta de que no eran los primeros. Algunos nos miraron, notando nuestra presencia relajada cerca de las rocas. El contraste era evidente. Incluso Suro, que era el líder del equipo, también nos miró a Azuki y a mí con sorpresa. ¿Esos dos otra vez? ¿Cómo diablos llegaron aquí tan rápido? Ignoré los comentarios, pero Azuki sonrió un poco orgullosa, algo que contrastaba totalmente con su personalidad retraída. Le gustaba ganar, aunque no lo admitiera. Su mirada brilló levemente, una pequeña chispa de satisfacción se reflejó en sus ojos dorados, mientras enderezaba la postura y respiraba hondo, intentando contener la emoción. Junto a sus equipos empezaron a llegar otras caras conocidas. Shin Hong-gak, con una expresión claramente molesta, apretaba los puños mientras nos miraba fijamente a Kim Suo y a mí. Definitivamente no le gustaba llegar después que nosotros. Sus ojos brillaban con su habitual orgullo competitivo, pero su frustración era evidente. Yeona, por otro lado, esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Sus ojos observaron sutilmente el espacio, notando la ausencia de su amiga. Para Yeona, esto significó una pequeña victoria, había llegado antes que el equipo de Chaen-ayun. Chaen-ayun, sudorosa y cubierta de polvo, parecía haber luchado con más ahínco de lo esperado contra la oscuridad y las trampas del camino. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, entrecerrándose ligeramente, como si intentara calcular cuánto tardaría en llegar. Pero entonces noté algo diferente. Sus ojos se posaron en Azuki, analizándola con una mirada difícil de descifrar. Rachel, impecable como siempre, entró en la cámara sin siquiera parecer cansada. Su respiración era controlada, sus movimientos firmes y serenos. Como una espadachina experta, evitaba desperdiciar energía. Su precisión siempre la hacía destacar entre los cadetes. Tras casi 1 hora y media, por fin llegaron todos los equipos. El ambiente estaba lleno de murmullos, quejas de cansancio y suspiros de alivio. Kim So-hyuk observó a todos reunidos y, tras comprobar el tiempo de cada equipo, aplaudió para llamar la atención. Su mirada recorrió a la multitud antes de finalmente hablar. Todos han hecho un buen trabajo. Descansen un poco y luego podremos regresar. Con esas palabras, algunos cadetes prácticamente se desplomaron en el suelo, mientras otros se acercaron a amigos y conocidos para conversar y compartir sus experiencias. Para mí no fue diferente.
Mi novia, Chae Nayun, que había estado hablando con Yoo Yeona, finalmente empezó a acercarse. Su paso era un poco rígido, con los brazos cruzados en una postura defensiva, y su mirada evaluó mi expresión con una mezcla de curiosidad y algo más, quizás celos o frustración. Se detuvo frente a mí, saludando a Azuki con un gesto antes de centrar su atención completamente en mí. ¿De verdad necesitas decirme cómo diablos llegaste aquí tan rápido? Nayun se cruzó de brazos, fingiendo irritación, pero con un brillo divertido en sus ojos. Ladeó ligeramente la cabeza, observándome atentamente, como si intentara obtener una respuesta de mi expresión. ¿De verdad cree que me voy a dejar intimidar por esos ojos entrecerrados? En realidad, su intento de ser intimidante me pareció bastante lindo y divertido. Tal vez mi compañero de equipo y yo tenemos una sinergia realmente buena. Respondí con una sonrisa irónica, dejando implícita la broma. Azuki, a mi lado, parpadeó un par de veces antes de apartar la mirada tímidamente, como si no supiera cómo reaccionar a la respuesta. Nayun resopló, visiblemente insatisfecha. Pero en lugar de insistir, levantó el puño y me dio un ligero puñetazo en el hombro antes de sentarse a mi lado y soltar un pequeño grudido. HMPH. Vamos, dime, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Azuki simplemente observó la interacción, con una pequeña sonrisa en sus labios después de que Nayun comenzó a hablar sobre las trampas que había encontrado en el camino. A pesar de varios problemas, Nayun logró seguir adelante y llegar a estar entre los 5 mejores equipos. Estuviste increíble, Nayun sí. El elogio de Azuki fue sincero, pero pareció afectar a Nayun de una manera inesperada. Su expresión se oscureció instantáneamente. Oye. No vuelvas a llamarme así, solo Nayun, ¿entiendes? Azuki parpadeó, sorprendida por la repentina negativa. Por un momento, sus ojos dorados se abrieron levemente, pero luego negó con la cabeza rápidamente, aceptando la demanda de Nayun. Por supuesto. Nayun, fue interesante ver a Nayun reaccionar así. No era que rechazara las formalidades de nadie, pero con Azuki parecía diferente. Quizás solo intentaba estrechar lazos. O quizás descubría algo más. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. 58. ¿La mejor versión de ti mismo, Azuki era un enemigo o simplemente una chica tonta? Estos pensamientos circulaban en mi mente mientras observaba a la chica sentada al lado de mi novio. Su cabello verde estaba recogido en coletas, sus ojos dorados estaban llenos de vitalidad. Sus gestos eran vivaces, llenos de energía, y su voz tenía un tono suave pero decidido. De alguna manera, parecía que ella y Teo tenían una conexión natural, algo que me molestaba de una manera que no quería admitir. Tiene un lado tierno cuando empieza a hablar. Es bastante gracioso, la verdad. Sabía que Azuki no era originaria de Corea del Sur, sino de Japón y había llegado a Cube. Su acento, aunque sutil, se notaba en algunas palabras, lo que la hacía aún más distintiva. Teo, se llevan muy bien con ella, Incluso con los pequeños errores lingüísticos de Azuki, a mi novio no parecía importarle. De hecho, ni siquiera pareció darse cuenta. Incluso usaban títulos honoríficos para referirse el uno al otro, como si fueran amigos de toda la vida. Fruncí el ceño ligeramente. Era extraño ver a Teo interactuar con tanta facilidad con otra chica. Una ligera incomodidad crecía en mi interior, una sensación extraña e irritante a la que no quería ponerle nombre. Con Yeona, nunca me sentí así. Éramos amigas, y sabía que, a pesar de sus conversaciones ocasionales con Teo, no pasaba nada. Después de todo, a esa chica le gustaba Hongak. Pero con Azuki, ¿por qué parecía diferente? ¿No es que estuviera celoso, o sí? Resoplé suavemente, cruzándome de brazos mientras lo miraba. Teo estaba tan relajado como siempre, escuchando a Azuki con una leve sonrisa. Esa sonrisa. Fue entonces cuando la voz del instructor resonó en la cueva. Todos han hecho un buen trabajo. Descansen un poco y luego podremos regresar. Las palabras de Kim So-hyuk fueron como un detonante. Antes de que pudiera pensar, mi cuerpo ya se movía solo, y de repente, estaba frente a Teo. Mi mirada se fijó en él un instante, y noté que Azuki había dejado de hablar, mirándome con curiosidad. Teo arqueó una ceja y me observó mientras me acercaba. Abrí la boca, pero dudé un momento. ¿Qué intentaba hacer? Solo entonces me di cuenta de que tenía los brazos cruzados, como si mi instinto me dijera que marcara mi presencia. Entrecerré los ojos y lo miré fijamente. Pensé que estaría nervioso o asustado, pero sus ojos me miraron como si estuviera viendo algo divertido. Eso, se está burlando de mí, ¿no?
¿De verdad necesitas decirme cómo diablos llegaste aquí tan rápido? Tal vez mi compañero de equipo y yo tenemos una sinergia realmente buena. La sonrisa en sus labios me hizo suspirar y temblar ligeramente. Le di un pequeño golpe en el hombro y me senté a su lado, sin molestarme por las miradas que venían desde atrás. HMPH. Vamos, dime, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Luego de preguntar de nuevo, los tres empezamos a hablar. Realmente no eran mis oyentes, sí, sin darme cuenta, les estaba contando todas mis frustraciones sobre esta prueba. Estuviste increíble, Nayune sí. Azuki, que escuchaba todas mis frustraciones, me elogió. Pero en lugar de sentirme feliz, sentí que mi rostro se contorsionaba. Oye. No vuelvas a llamarme así, solo Nayun, ¿entiendes? Por supuesto Nayun, Azuki estuvo de acuerdo mientras movía la cabeza de arriba a abajo. ¿Por qué me enojé cuando me llamó así? No es que me importara, pero oírla hablarme tan formalmente fue extraño. Quería saber qué tipo de relación tenía con mi novio, pero después de hablar con ella unos minutos, me di cuenta de que en realidad era solo una relación de compañeros de equipo y nada más. Sí, por eso no quería que Teo pensara que era una chica estirada a la que le importaba cómo la llamaban, especialmente con alguien que era su compañero de equipo. Después de todo, Azuki no es un enemigo, solo es una chica tonta, así que no hay razón para tratarla mal. Pero, es bueno estar atento, ¿no? 4:23 p.m. El entrenamiento de combate antimonstruos había terminado. La mayoría de los estudiantes ya habían regresado a sus dormitorios, exhaustos, mientras que otros corrían a los espacios de entrenamiento del cubo, como si aún les sobraran energías. Y por supuesto, yo estaba entre los que se quedaron. El espacio de entrenamiento era espacioso, iluminado por una tenue luz artificial. El suelo acolchado estaba marcado por el desgaste de innumerables simulacros de combate de cadetes de otros grados, pero se sabía que, en cuanto terminara la jornada, se activaría el sistema de reparación automático y todo quedaría como nuevo al día siguiente. La ingeniería mágica es realmente fascinante. Jaja. Miré a todos los que estaban frente a mí. Algunos con expectativas, otros con dudas. No esperaba que Sue y Yeona también quisieran participar después de que los instructores nos liberaron. Nayun y yo fuimos directamente al patio de entrenamiento general. Kima-jin también había venido, siguiendo mis instrucciones que le había dado ayer. El peso de sentirse débil debió haber pesado mucho sobre él. Yeona y Sue llegaron poco después. Sue, curioso, me preguntó qué iba a hacer, así que le dije que entrenaría a Nayun y a Jin. Al oír esto, él también se interesó, así que lo llamé. Yeona, todavía no sabía si realmente iba a entrenar o solo haría algo de ejercicio ligero. Antes de empezar, quiero dejar algo claro, levanté la mano y luces de distintos colores comenzaron a girar en mi palma. Como habrás adivinado, mi don es un poco especial comparado con el de otras personas. Algunas de las caras asintieron, como diciendo. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué pretendes contándonos algo así? ¿Presumir? No me mires así. Solo hago esto para que no pienses que es raro cuando empiece a usar mis habilidades. Sí, seguí adelante, Nayun se quejó, impaciente. Bueno, ¿dónde estaba? Pregunté fingiendo olvido. Presumir de tu don. Yeona comentó con un tono ligeramente provocativo mientras mantenía los brazos cruzados. Ah, sí, alardear de mis habilidades. Sonreí, sacudiendo la cabeza. En fin, bromas aparte, lo que quiero decir es que lo que voy a hacer ahora puede ser un poco sorprendente, así que espero que no lo vayas divulgando por todos lados, ¿entiendes? El grupo permaneció en silencio un momento, analizando mis palabras. Era evidente que sentían curiosidad, pero también cautela. Sue sonrió levemente, como si esperara algo grande, mientras Nayun me miraba. Yeona simplemente levantó una ceja, como si dijera. Veamos de qué eres capaz. Su curiosidad estaba a punto de explotar. Dibujé círculos mágicos en sus cuerpos. El objetivo de los círculos mágicos era su propia existencia. Sumérgete en tu interior, mírate a ti mismo. Di instrucciones, y mi voz resonó débilmente a través de la energía mágica circundante. Infundí mi poder mágico en sus fuentes no despiertas a través de las líneas mágicas que me conectaban con ellas. Sumérgete, imagina, el futuro que debes aspirar y alcanzar. Mírate a ti mismo. Despierta el futuro que yace latente en lo más profundo de tu ser y encarna ese ideal aquí. Tras mis palabras, comenzaron a reflexionar en su interior, buscando la imagen ideal de quienes querían ser.
Poco a poco, sus cuerpos se envolvieron en un resplandor vibrante que los envolvió como un aura viviente. Con una imagen clara del futuro que anhelaban, el proceso comenzó. Los contornos brillantes comenzaron a distorsionarse, y la luz a su alrededor se dividió en dos. Cuanto más se hundían en el abismo de su ideal, más rápido avanzaba esta división. Imagen de la creación de la razón. Pronto, los cuerpos y las bases de los cuatro se dividieron en dos partes. La luz a su alrededor brilló aún más, obligando a todos a entrecerrar los ojos ante el intenso resplandor. Cuando el brillo finalmente comenzó a disiparse, una visión imposible se reveló ante nosotros. Yeona, Nayun, Suho y Yajin, pero diferentes. Mayores. Una versión futura de ellos mismos, materializada allí, mirándolos fijamente. ¿Qué demonios es eso? Es idéntica a mí. Nayun exclamó, dando un paso atrás, con los ojos abiertos por la incredulidad. El silencio se instaló por un momento mientras los cuatro miraban sus versiones futuras, absorbiendo la realidad de lo que estaban presenciando. Curiosidad. Anos puede desarrollar nuevos hechizos cuando quiera. Además, puede aprenderlos con solo mirarlos. Si aprenderlos no es suficiente, también puede reformularlos, modificarlos y amplificarlos, haciéndolos mucho más poderosos que antes. 59. Evoluciona luchando contra ti mismo. Nota. El término Doppelganger tiene su origen en el alemán, donde Doppel significa doble y Ganger significa caminante o el que camina. Por lo tanto, la traducción literal sería doble caminante, refiriéndose a una copia o duplicado de una persona. En la cultura popular y diversas tradiciones espirituales, el concepto de Doppelganger suele asociarse con una manifestación del yo, que puede ser un reflejo o una sombra de la verdadera esencia de una persona. Este fenómeno es intrigante y provoca reflexiones sobre la dualidad de la existencia y la naturaleza de la identidad. El silencio se apoderó del aire por un instante. Los cuatro contemplaron las figuras frente a ellos, futuras versiones de sí mismos. O mejor dicho, dobles vacíos de esas versiones. Carecían de conciencia, de inteligencia, solo un reflejo de lo que podrían llegar a ser. Chaen Ayun fue la primera en reaccionar. O mejor dicho, ella fue la primera en asustarse. ¿Qué demonios? Señaló a su copia, que simplemente la miraba con indiferencia, sin expresión ni sentimiento. ¿Realmente se supone que soy yo? Empezó a caminar en círculos, gesticulando exageradamente. Eso está mal. Nunca me vería la incredulidad, mezclada con la confusión, la hizo caminar en círculos, gesticulando descontroladamente. Sus ojos se movían de arriba a abajo, analizando cada detalle de la figura frente a ella, y a cada segundo, su expresión se volvía más dramática. Tan elegante. ¿Qué? ¿Y ese pelo corto? ¿Por qué es tan genial? Kim Suho, por otro lado, reaccionó con un destello de curiosidad en los ojos. Observó su propia proyección y se cruzó de brazos, evaluándola con calma. Vaya, me veo mucho más fuerte. Flexionó un brazo, comparándose con su yo ideal. La diferencia era evidente. El doble frente a él tenía un aura intensa, una presencia imponente. Sus hombros eran más anchos, sus músculos bien definidos y su postura era la de un verdadero líder. Era como contemplar la encarnación de un héroe legendario. ¿Yo también voy más rápido? Suho murmuró para sí mismo, sintiendo un pequeño escalofrío de emoción. El doble permaneció en silencio, firme e inmóvil, pero su sola presencia transmitía un poder latente. Suho sonrió, satisfecho. Si sigo entrenando lo conseguiré. Yeona, por otro lado, estaba analizando su propia versión de sí misma con ojos críticos, como si estuviera juzgando un informe importante. Así que seré así. Como era de esperar. Ella dio un paso adelante y miró más de cerca. Pero, esos ojos penetrantes. ¿Por qué son más brillantes que los míos? Kim Jin, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, suspiró. Esto es un circo. Mientras tanto, Nayun todavía estaba absorbiendo el impacto de ver a su propio doble. Un momento. ¿Por qué esta versión de mí es superior? Eso no tiene sentido. Exijo un reembolso. Ella empezó a caminar de un lado a otro, sacudiendo la cabeza. Eso es injusto. ¿Cómo es que luzco tan increíble y sigo siendo solo yo? Su doble, vacío de conciencia, simplemente se quedó allí, sin ninguna respuesta. El grupo continuó contemplando sus propias imágenes ideales del futuro. Incluso sin inteligencia ni consciencia, los dobles ofrecían un atisbo del potencial de cada persona.
Y, en el caso de Nayun, solo generaron una crisis existencial y un deseo ardiente de descubrir cómo, exactamente, llegaría a ser tan impresionante. Necesito entrenar más. Murmuró, apretando los puños. Y así, entre la confusión, las reflexiones y los arrebatos de Nayun, continué observando a todos. Eran solo imágenes vacías, pero aún así impresionantes. La doble de Chae Nayun irradiaba confianza. Su cabello, antes largo y suelto, ahora era corto y perfectamente peinado, como el de una guerrera que no tenía tiempo que perder. Su postura era erguida, llena de determinación, y había algo en su mirada, una firmeza, una convicción inquebrantable. Era de esas personas que entraban en batalla sabiendo que iban a ganar. Dejé escapar un suspiro discreto. Me pregunto si esta versión ideal de ella también es impulsiva. Kim Suo, por otro lado, parecía haber evolucionado de un héroe prometedor a una auténtica leyenda viviente. Su doble irradiaba fuerza pura, hombros anchos, músculos bien definidos, casi 2 metros de altura, pero sin perder la ligereza de un espadachín. Su presencia era intensa y firme. Negué con la cabeza. Por supuesto. Este es el protagonista del mundo del que hablamos. Yeona lucía exactamente como Teo esperaba. Su futuro era el más predecible de todos. Una mujer refinada e impecable, con un uniforme de cube aún más impecable, que irradiaba poder e influencia. Sus ojos, sin embargo, eran diferentes. Más agudos, más astutos, como si pudieran ver a través de cualquier engaño. La Yeona del presente ya era peligrosa cuando quería serlo, pero esta versión era alguien que controlaba todo a su alrededor con una sola mirada. Sonreí en un rincón al ver su expresión de nariz respingada. Como si no fuese ya lo suficientemente entrometida. Y luego estaba Kim A-jin. Lo observé fruncir el ceño. Su doble era el único que no entendía. A diferencia de los demás, no irradiaba poder, ni confianza, ni rastro de evolución, en realidad no, pero en su apariencia, era más alto, tenía barba y sus ojos brillaban de un azul intenso. Vestía ropa sencilla y parecía tranquilo, como si fuera solo una cara más entre la multitud. Pero había algo en él. Algo extraño. Un peso invisible, una sensación de que, aunque era discreto, era el más peligroso de los 4. Me reí mientras dejaba escapar un breve suspiro. Bueno, Fenrir, aquel que no solo los héroes, sino también los villanos y los djinns temblaban de miedo con solo escuchar su nombre. Toca. Toca. Aplaudí para llamar su atención. Ya que todos parecen más tranquilos, déjenme continuar. Espera, Teo, solo una pregunta. Nayun lo interrumpió agitando los brazos. ¿Qué quieres saber? ¿Es esta realmente nuestra proyección ahora? Nayun preguntó frunciendo el ceño. Diría que son más bien semidobles. Son como nosotros, solo que mayores y sin conciencia ni inteligencia. Yeona respondió primero, cruzándose de brazos. Yeona, tienes medio razón. Ella levantó una ceja, interesada. Luego continué. ¿Recuerdas lo que dije cuando te lancé mi hechizo? Suo se rascó un lado de la cabeza, tratando de recordar, y después de unos momentos sus ojos se iluminaron. Sí, si no recuerdo mal, nos dijiste que nos miráramos a nosotros mismos y tratáramos de sacar a relucir nuestro yo ideal del futuro, ¿verdad? Lo confirmé con un asentimiento. Usé mi magia para tomar sus seres ideales que crearon en sus pensamientos, en su existencia y los traje a la realidad, literalmente son, sus poderes que acaban de imaginar. Después de esperar unos segundos hasta que todos entendieron un poco, mi voz continuó mientras señalaba a los doppelgangers. Lucha contra ellos, enfréntate a sus desafíos y absorbe sus habilidades y poder. Cada enfrentamiento será una prueba, cada victoria un paso más en tu evolución. Pero no te pierdas en el caos de la batalla, sumérgete en tu existencia y recuerda quién eres. El viaje no se trata solo de fuerza, sino de comprensión. Si el ideal que anhelas cambiar, también cambiará, moldeándose con cada nueva ambición, profundizando en las capas de su propio ser. Pero cuidado. No hay camino fácil hacia un sueño inalcanzable. Nunca irás más allá de lo que tu propia esencia puede soportar. Hay un límite invisible entre lo posible y lo imposible. Así que mira hacia adentro. Usa tu mente como una espada afilada, tu ser como una brújula que te lleva a la verdad. Asómate al borde del abismo y atrévete a enfrentarlo sin miedo. Descubre qué resuena contigo, qué te fortalece y qué te pesa. Porque solo entonces, al desentrañar tus propios límites, encontrarás el camino que realmente te pertenece. Los ojos de los 4 se abrieron de par en par. Esto fue una locura. Simplemente increíble.
Jeona tragó saliva y sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Eso significa que podemos luchar contra ellos y absorber sus habilidades y poder? La voz de Nayun tembló levemente mientras intentaba procesar la grandeza de aquella revelación. De ser cierto, sería algo sin precedentes. Ahora todo tenía sentido. Ahora entendían por qué Teo había insistido en mantener sus habilidades en secreto. Un pensamiento inquietante se instaló en la mente de cada uno de ellos. Si si el mundo se enterara de algo así, Teo sería perseguido por todo el mundo. Los genios, villanos e incluso héroes correrían como locos tras él. Ese fue el pensamiento pensativo que inundó la mente de cada uno de los 4. 60. ¿Conejita o enfermera? Tras escuchar todas mis explicaciones sobre la magia que les había lanzado, Jeona, Nayun, Suo y Ajin se acercaron a sus respectivos dobles, mirándolos fijamente a la cara. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad, cautela y cierta incomodidad. Los doppelgangers eran copias perfectas, cada una reflejando versiones ideales de sus originales. Sus posturas eran firmes, sus miradas decididas y confiadas, como si estuvieran preparados para cualquier desafío. El parecido era asombroso y era comprensible que la presencia de estas réplicas causara cierto temor en el cuarteto. Oye. Teo, seguro que podemos pelear aquí. No van a usar magia contra nosotros, ¿verdad? Miré a Suo, que tenía una mirada preocupada en su rostro. Su sentido de la justicia y la disciplina eran incuestionables. Claramente no quería romper las reglas de Cube, que prohibían el uso de poderes mágicos dentro de las instalaciones sin autorización. El hecho de que estuvieran a punto de enfrentarse a copias de ellos mismos, creadas por magia, lo hacía aún más incómodo. No te preocupes, hoy es solo una pequeña prueba. No usarán poderes mágicos. Dije con calma, intentando tranquilizarlo. Aunque estos doppelgangers eran creaciones de mi magia, no eran más que eso. Si les ordenaba que no usaran magia, simplemente no podrían hacerlo, ni siquiera si adquirieran una forma de conciencia propia. La verdad era que tenía planeado llevarlos a entrenar a alguna de mis dimensiones más adelante, o simplemente ir a algún lugar vacío aquí en el mundo, para que pudieran pelear usando todo lo que tenían, pero como hoy era solo una pequeña prueba, decidí tomármelo con calma. Suo suspiró, todavía luciendo un poco sospechoso, pero asintió, aceptando mis palabras. Junto a él, Nayun agarraba la empuñadura de su espada de entrenamiento. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y desafío. A diferencia de Suo, parecía ansiosa por poner a prueba sus habilidades contra su propia versión idealizada. Jeona, por su parte, permaneció observadora, evaluando la situación con una expresión tranquila mientras sostenía su látigo. Ajin tampoco dijo nada, simplemente miró a su doble con una expresión indescriptible. Bien hecho. Aplaudí, llamando la atención de todos. Si están listos, comencemos. Recuerden, esta es una batalla de entrenamiento. Pon a prueba tus habilidades, prueba nuevas estrategias y, sobre todo, aprovéchenlo todo y aprendan mucho de este combate. Con un asentimiento, los 4 tomaron sus posiciones, y sus doppelgangers hicieron lo mismo. El aire a su alrededor se volvió tenso. Comenzar. A mi señal, las copias, con armas en mano, avanzaron con precisión y velocidad, y comenzó la batalla. El sonido de los golpes resonó por el espacio de entrenamiento, y los auténticos desafiaron sus propias limitaciones frente a sus seres ideales. Los movimientos fueron rápidos y precisos. Nayun atacó con golpes precisos, su espada cortando el aire en un arco perfecto, pero su copia respondió con la misma destreza. Jeona usó su látigo con agilidad, intentando desarmar a su réplica, quien reflejaba cada acción con frialdad. Suo realizó cortes rápidos y poderosos con su espada, cada impacto reverberaba en el campo de entrenamiento, mientras su copia respondía con la misma habilidad, haciendo del duelo una batalla de pura fuerza y técnica. Ajin, por su parte, se movía estratégicamente, disparando con precisión quirúrgica, intentando pillar desprevenido a su copia, pero ésta se anticipó a cada uno de sus disparos, desviándolos y contraatacando con una expresión sin emociones. 6:14 p.m. La pequeña sesión de entrenamiento terminó y todos regresaron a sus dormitorios. Después de una ducha rápida, ahora estaba sentado en el sofá, secando el cabello mojado de Nayun. Ella estaba ligeramente apoyada contra mí, con los ojos cerrados en una mezcla de cansancio y comodidad. El suave aroma del champú que usaba impregnaba el aire, una mezcla dulce y refrescante que le sentaba de maravilla. Su suave cabello fluía entre mis dedos, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios al ver su expresión tranquila.
Después de un día intenso, ese momento de paz fue más que bienvenido para ella. ¿Estás tranquilo hoy?, comenté, pasando suavemente la toalla por los mechones de su cabello suelto. ¿El entrenamiento fue más duro de lo que pensabas? Ella abrió los ojos lentamente, mirándome fijamente por un momento antes de suspirar. No exactamente. Fue extraño luchar contra mí mismo. Fue como enfrentarme a todo lo que quiero ser, pero aún no soy. Asentí, comprendiendo su sentimiento. Eso es bueno. Significa que tienes un lugar donde crecer. Lo importante es aprender de ello. Ella asintió. G. Hasta hace unos días quería ser arquero, pero ahora, una versión de mí mismo con una espada me estaba dando una paliza. Qué ironía tan graciosa. No solo ella, sino Ajin, Jeona y Suno eran iguales, ni siquiera podían rayar la ropa de sus doppelgangers. Fue muy divertido ver sus expresiones cuando se fueron. Bueno, eso demuestra que también tienes talento con la espada. Nayun resopló, cruzándose de brazos. O tal vez simplemente soy horrible en ambas cosas y aún no me he dado cuenta. ¿Horrible? ¿Qué tonterías estás diciendo? Negué con la cabeza, apretando suavemente su mejilla. Para nada. Solo estás a medio camino. Si tu copia era tan fuerte, significa que ese potencial ya está dentro de ti. Solo necesitas extender la mano y devorarla. El pobre genio del museo es la prueba fehaciente de ello. Era una magia que podía hacer realidad su potencial. Y si era capaz de crear una versión tan fuerte de sí misma incluso usando una espada, solo demostraba que ese era su verdadero camino, y no la arquería. Nayun frunció el ceño, pero luego sonrió, luciendo un poco más relajada. Siempre tienes una respuesta preparada para mí, ¿no? Por supuesto, es parte de mi encanto. Ella se rió y se acomodó, apoyando la cabeza en mi hombro. Nos quedamos allí en silencio unos instantes. Gracias por eso. Ella murmuró y se giró para mirarme. ¿Para secarte el cabello? Para todo. Sonreí al sentir sus brazos alrededor de mi nuca. Siempre estaré aquí para hacerte entender las cosas cuando sean difíciles, Nayun. Nuestras miradas se encontraron y por un momento nos quedamos allí mirándonos el uno al otro, sin hacer ningún movimiento. Pero ese momento fue breve. Nayun se acercó, sus labios se posaron cerca de los míos antes de finalmente besarme. Un toque suave al principio, pero que pronto se profundizó, calentando el momento de silencio entre nosotras. Con una mano la sujetaba por la cintura y con la otra sujetaba su cabeza, acercándola un poco más mientras su calor se mezclaba con el mío. Pero antes de que el momento pudiera profundizarse más, solté sus labios y pregunté. ¿Quieres ir al dormitorio? Minnesota. Ella asintió, sabiendo ya lo que íbamos a hacer durante los siguientes minutos. Tomé su mano y la atraje hacia mis brazos. Nayun miró hacia arriba, sus mejillas sonrosadas mostraban su vergüenza. Mirándola, solo un pensamiento cruzó mi mente. Creo que es hora de usar esos cosplays. Lo escuchaste en el estanque de novelas.